Semana, el viernes 25, Títeres de Sombra desde Colombia, con la presentación de El gato que caminaba solo. Quien lleva adelante esta obra y la presenta para aquí, para todos en el Teatro La Juntadera este fin de semana, es Jaime Cifuentes, que está aquí con nosotros y no le vamos a convidar mate. No, yo traje café colombiano porque hago mal todo lo del mate y me regañan. Ah, ¿te retan cuando... Sí, porque pues es muy seria la tomada del mate, entonces lo entregaba mal o me quedaba con él, entonces decidí traer mi café y hacer mi café propiamente. No lo hacía circular, te No decían. lo hacía circular y me regañaban por eso. Pregunta así entre nosotros, así Sí, fuera del aire, mentira, porque están escuchando, pero ¿el sí. café lo tenés aquí? Lo No. tengo donde estoy hospedado, pero lo Ah, traeré para que lo prueben porque traje un café muy rico colombiano. A las 5 y qué media nos rico. vamos. Vamos a hacer todo lo posible por otra nota y probar el café colombiano, ¿eh? Pues claro, con mucho gusto. Jaime, el gato que caminaba solo, Títeres de Sombras. Debe ser una, he visto algunos, pocos, no muchos, ¿no? Pero para mí debe ser una de las cuestiones más complejas que hay en el teatro, trabajar con las sombras. Sí, es complejo porque primero la técnica es difícil de manejar, se necesita mucha práctica, trabajo espectáculos completos, no es que haga un solo cuadro de sombras dentro de una obra, sino que la obra es toda en sombras. Y de tanto practicar he ido como encontrando un estilo y una dinámica con los montajes. Para este espectáculo y para los anteriores logré encontrar una ingeniera de sonido y un músico muy bueno que hacen lo que están hablando ustedes del cine, pero lo hacen en este caso para mi obra, que es una banda sonora que le da también una rítmica y un guión al espectáculo y una voz de la actriz que grabamos, porque es una experiencia del hombre salvaje que se encuentra con la mujer salvaje. Me recomendaron no imitar la voz de la mujer porque era mejor que fuera una mujer. Así que hicimos una adaptación muy interesante con unos muñecos muy lindos diseñados también por un sobrino mío, Santiago. Y es una beca que gané en el 2015 del Ministerio de Cultura. ¿De aquí de Nación o de No, Colombia? de De Colombia. Colombia. Yo estoy en Colombia todo el tiempo. Ujú. Ahí con esa beca logré estructurar un espectáculo mucho más profesional porque se pueden invitar más artistas a participar. Ya hay una inversión más grande, uno Claro, y puede porque apostar puedes más. obviamente hacer un pago profesional para que todas las cosas se den. Y después de esto, del estreno, hice unas giras en Colombia, regresé por acá, por Argentina, por la zona de Córdoba. Y este año hicimos contacto con los festivales de San Martín, el de Bariloche y el de Esquel. No, gracias por el mate. Eh, Creo que estuvo 30 minutos hablando de que no tomaba. Digo, pero que Pero ya me lo paso, está bien. no, lo que yo entendí que él no lo preparaba porque... Ah, ok, no, ok. no, no. Pero no importa, más pasto para mi café. Claro, está perfecto. Así que con esa unión de estos festivales, aquí hay una gente que está con el Teatro La Juntadera, está Pia Fondevilli que me conocía, y hizo los contactos para pasar de Bariloche aquí y poder presentar la obra en La Juntadera. Qué bueno, ¿no? Lo que está Pía y lo que trabajan los chicos también, que hasta hace no mucho tiempo también, muchas de las obras como esta en tu caso, quedaban en Bariloche, ¿no? Hay Sí. siempre una puja, no en el mal sentido de la palabra, pero es como que las grandes obras o aquellas más fuertes por ahí quedaban en Bariloche y regresaban otra vez hacia el centro del país o al Bueno, norte. y pasó algo en Bariloche muy interesante porque los organizadores, a raíz de la llegada mía hasta acá, se contactaron Qué con bueno. Sebastián para ver si el próximo año se logra que más compañías de títeres que vienen de muchas partes terminen su gira y puedan llegar hasta acá, hasta la Un Juntadera, golazo. para que obviamente las escuelas y los niños puedan compartir el espectáculo de los títeres. En Bariloche se hicieron 50 funciones. 50 funciones, veníamos por 5, yo hice 10, más o menos 5.000 espectadores. En San Martín, obviamente, también. Y ellos han hecho con San Martín han unido a Esquel, a Zapala y a Luminé. Así que los titiriteros estuvimos rodando por toda la Patagonia presentando títeres en todas partes. Y si nos centramos y nos vamos, hablábamos fuera del micrófono, ¿no? De dónde proviene la obra, la del gato, ¿no? Pero me gustaría que nos cuentes El gato que caminaba solo, en qué obra está basada, ¿no? Es un cuento de Kipling. Tuve la fortuna de encontrarlo en un alcalde hace un tiempo en Colombia, en Bogotá. Propuso que en los buses, que son los buses nuestros de Transmilenio, no tenemos un metro desgraciadamente, se repartieran pequeños libros para que la gente fuera leyendo. ¡Qué bueno! Y ese al bajar se lo dejaba para que otro lo cogiera. Y a mí me tocó un libro de esos y venían 5 cuentos de Kipling. Tremendo escritor. Claro, tremendo, y además porque a él solo se conoce de él el libro de la selva, pero él tiene muchas otras cosas escritas, así que cuando leí el cuento
Ya venía con otra obra y dije, cuando tenga el tiempo me meto en lo del gato que caminaba solo y ahora es lo que estoy presentando. Es una historia bella, es el comienzo de las cosas, ¿sí? El origen. El origen, el encuentro del hombre y la mujer, terminan en una cueva alrededor del fuego y como todos los animales son salvajes, el perro, la vaca, el gato, el caballo, apenas los olores y la preparación de los alimentos sale de la cueva, todos quieren meterse allá para ver qué está sucediendo. El último en llegar es el gato y ya no lo dejan entrar. Así que la mujer le pone retos porque ya ella tiene una vaca y ya ordeña y ya el gato quiere saborear la leche. Finalmente le pone un reto, 3 retos para ver si él los logra hacer y se cuela finalmente en la cueva y termina tomando leche y todos se van de la cueva con el frío y él también termina yéndose por su cuenta por un lado para poder ser un gato que camina solo. Ahora yo me pongo a pensar, el laburo, trabajaste, Sí. me imagino, con otros formatos teatrales también, obvio, Sí. pero ¿cómo llegás o cómo elegís este formato de las sombras y cuál es el ejercicio? ¿Trabajás con otras personas para poder llevar adelante las obras? Llegué porque joven ingresé al taller de títeres de la Universidad Nacional. Ahí había un director que ya venía de hacer cosas de teatro antropológico y todo, y hacíamos cosas de títeres para adultos. Pero en una de esas nos llegó un material de títeres italiano sobre sombras. Y él me lo pasó, yo me puse a traducir las cosas que estaban ahí y me interesé por una historia y empecé a hacer un teatrino muy pequeño y con una historia corta de 10 minutos, sin saber muy bien qué estaba haciendo, obviamente, porque por esas épocas no habían todos los medios de ahora, no teníamos la cámara, el video, entonces puse un espejo, me miraba y practicaba, pero cuando De manera presenté... autodidacta, ¿no? Es que aprendías de alguien, exploraba. Autodidacta. Mirá. Así que presenté ese cuadrito y cuando cuando terminé el aplauso y la reacción de la gente fue sorprendente, entonces dije, creo que por acá voy a seguir. Qué gran. Y además me sirvió mucho porque lo pude hacer solista, porque las compañías, los grupos, a veces se pueden montar obras, pero ya darle a eso una continuidad, pasarse a festivales y viajar, a veces no todo el mundo lo puede hacer, entonces de alguna forma eso me sirvió para poder estar viajando y presentándome en muchas partes porque puedo hacerlo solo. Con la compañía obviamente de todos los que hacen la parte de sonora y visual y todo. Estamos conversando con Jaime Cifuentes, es el actor, director, todo junto de la misma obra que tiene que ser, que va a presentar El gato que caminaba solo. Esto va a ser en la Juntadera, Títeres de Sombras de Colombia, este viernes 25, ¿no? Yo lo que digo es, aprovechen, a las 7 de la tarde, aprovechen a ver este tipo de obras porque no es muy común y es genial ver cómo se trabaja la sombra. ¿Puedo llevar a mi hija de 8 años? Puedes llevarla, ¿sí? va a estar ¿Entiende feliz, la obra? la entiende perfectamente. Bien. Y si tiene un gato va a estar Sí. Ayer que hice función para una escuela, la número 8 creo que era, cuando terminé, todos los chicos se me acercaban a contarme las historias de sus gatos y había una que tenía 4, que le hacía de todo, que le acortaba. Y lo que hago un poco, porque sé que los espectadores o no han visto sombras, o si han visto son cuadros pequeños, es tratar de salir y explicar un poco que lo que vieron fue todo el tiempo la sombra del títere, que eso es muy lindo y que eso que vieron ya no existe, es como un sueño que se da. Me parece lindo que los niños y los espectadores entiendan todo el juego que está detrás de la pantalla. Hice una cosa para que la pantalla no estuviera todo el tiempo en blanco y coloqué unos filtros que le dan un ambiente a la pantalla para lograr la noche, el día. Así que todo se termina acoplando y la gente obviamente tiene que mirar eso para entender que detrás hay alguien que está manipulando y contando la historia. Jaime, ¿va a haber alguna otra presentación en escuela para aquellos que están escuchando o ya se terminaron las presentaciones de escuelas? No, ya creo, yo tengo mañana una última función para escuela. ¿En qué escuela? No, van a ir a la Juntadera, la idea es que los niños vayan al teatro, que aprovechen esto de la formación de públicos y que encuentren el teatro. Cuando hice la función ayer, Sebastián me contaba que cada silla tenía el nombre de alguien que aportó para... Claro. Y cuando les dije a los chicos esos, al final les dije, bueno, miremos a quién nos tocó en la silla. Y todos se pusieron a mirar y después celebramos porque era el primer grupo de chicos que iba al teatro como tal. Así que fue muy emocionante todo. Cuando hablamos de Seba es Sebastián Pellegrini, ¿no? De la Junta. Le mandamos... Su compañera, que son los que están ahí al frente de la sala. Giovanna Toneguso, no me sale con ese tono que lo dice ella tan lindo en la separadora. Tenemos una promo con la Sí, sí.
Sombra, este títere de sombra es lo mismo que a veces uno hace sombras chinescas. Se les llaman chinescas porque ellos fueron los que realmente empezaron a hacer no solo de las sombras, sino todos los títeres. Eso me lo contó una titiritera checa que tuve la oportunidad de visitar con un espectáculo por allá y me llevaron a su teatro. Y cada que me mostraba más títeres y más títeres me decía todo chino, o sea, todo viene de allá. Y por eso se le conocen como sombras chinas. El año pasado estuvo un grupo que nunca había podido ver en vivo de sombras chinas en Colombia. Tenían el espectáculo de La Grulla, que es una obra preciosísima, clásica. Y después justamente tenían una como más actual, que era un jugador Messi, que jugaba con un No balón. quería ese nombre que tiras una polémica ahí a los chicos, a los de deporte, ahí empieza la pelea enseguida. Pensé que ibas a decir Valderrama. No, el pibe no lo conocen. Los chinos conocen a Messi, entonces hacía un cuadro sobre eso en sombras y todo el mundo pues obviamente se reía de la capacidad de los chinos de poder un poco complementar sus espectáculos clásicos con cosas actuales. ¿Cómo llegaste a los títeres? Llegué por una hermana, era un poco desordenado para el estudio, pero sí en la casa hacía mucha payasada y muchas cosas y allá hay un teatro que se llama el Teatro del Parque Nacional. Ese teatro fue el primer teatro para niños que se hizo en el país y ahí había un pequeño taller de títeres con dos maestros que ya eran grandes y mi hermana descubrió en mí como esa capacidad artística y me llevó hasta allá. Era muy joven, los otros eran más grandes y de ahí yo ya me encaminé con los títeres desde hace muchísimo tiempo. Me quedé enganchado con dos frases tuyas. Una, cuando hablabas de, estabas en los colectivos y Sí. donde tenías un libro y se lo dejabas al que subía Sí. y ahí te enganchaste con unos Sí. cuentos. Y lo otro que dijiste ahora de que eras muy desordenado para el estudio. Sí, No son muchos los colombianos que conozco. Hay algunos por acá que Sí. han vivido acá en Esquel también. Lo que sí yo noto es que el colombiano siempre anda con un libro bajo el brazo. Es decir, es demasiado instruido. sí, yo creo que la lectura nos ha salvado de toda nuestra situación social y política y de guerra que por fortuna ahorita este año se logró firmar ese acuerdo con las FARC. Entonces son espacios como oasis que tiene uno y lo que yo le decía a los chicos ayer, sin la lectura no hay ideas, sin la lectura no hay experiencias nuevas y bueno, soy de los que coge cualquier cosa y se pone a leerla porque me parece que es algo que enriquece muchísimo. Entonces, también un poco como eso, puedes que no encuentres el espacio en las escuelas, porque las nuestras no eran las de ahora, obviamente, eran cerradas, con una educación mucho más estricta, y ahora veo que todo eso ha cambiado. Se ha modificado mucho. Claro, muchísimo, las bibliotecas ya son abiertas, y entonces pienso que ahora, si mis circunstancias fueran las de este momento y fuera más joven, de pronto me hubiera podido quedar en el colegio, pero no, yo no terminé nunca ni bachillerato ni nada, sino que me abrí de una vez y me fui caminando con muñecos con unos amigos, hicimos una gira por Colombia y lo que les cuento, después ya terminé en la Universidad Nacional, me hicieron un carnet especial para poder entrar y salir, porque era difícil la situación política de esa época, y con ello ya terminé de llegar un poco a hacer lo que está pasando ahora, ¿no? Profesional de los títeres. Mira qué bueno. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Jaime, te agradecemos esta visita aquí a Radio Nacional Esquel, ¿eh? Pues a mí me alegra muchísimo, sobre todo estar nuevamente en Argentina, volverme a encontrar con todos los artistas. Aquí hay muchos titiriteros con los que te alimentas. Sí, acá sí. La gente respeta mucho los titiriteros Es cierto. también, no los ve como un payaso.